Padre, gracias por convocarnos en este día a tu presencia. Gracias, Señor, porque contamos, Señor, con tu presencia sobre todas las cosas. Bendito, exaltado y glorificado seas tú. Gracias por este momento especial que tú nos permites, Señor, acercarnos a tu palabra, acercarnos, Señor, a ti, deseosos de oír de parte de ti, Señor. Danos corazones, mentes, almas, espíritu, Señor, con hambre y sed de ti, de tu justicia. Y llénanos, Señor, satisfácenos con tu bondad. Y permite, Señor, de lo que tú traes a nosotros, lo que tú nos ofreces, Señor, que sea, Señor, delicioso a nuestro paladar. Lo recibamos, Señor, con gozo y alegría y bendición. Y que tú nos llenes. Te necesitamos y estamos tan agradecidos, Señor, que tú eres nuestra necesidad, porque tú llenas todo en todo. Para ti, Señor, esto, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En este día, Señor, aquí nos encontramos en este planeta terrestre, salvos por gracia, gloriosamente, Señor, rescatados de un mundo que no te conoce. Gracias, Señor, por convocarnos y por tomar ahora este momento para apartarnos y hablarnos. Úsame, Señor, usa todo lo que tú has determinado en este día para tu gloria y tu honra. Y que tú seas visto, Señor, sobre todo, tu grandeza, tu hermosura sea vista. Y que los hombres, cercanos y lejanos, te glorifiquen y te exalten y levanten tu gran y precioso nombre. Amén. En otra vida yo servía a Faraón. Cuando digo en otra vida, hablo de años muy lejanos donde yo me acuerdo que me tenía que levantar muy tempranito para entrar en el tráfico de Atlanta y conducir casi 40 minutos, cerca de una hora, para ir a una oficina. Y entonces estaba encerrado en esa oficina por 8, 9, algunas veces más horas, trabajando. Y solamente, y el único propósito de todo eso era simplemente por un salario, por tener dinero. Y trabajar para Faraón no es ni fácil ni deseoso. Y la razón que yo digo trabajar para Faraón no es que es malo tener un trabajo, pero cuando tú sabes, tú sientes, tú estás consciente, tú estás completamente convencido que Dios te ha llamado a algo más que tú tienes que marcar tus horas y servir y trabajar, viene a ser un tiempo frustrante. En otra vida yo servía a Faraón. Pero entonces me recuerdo cómo Dios tuvo gracia de mi vida. Habiéndome llamado, yo en ese tiempo también estaba laborando en la iglesia, pastoreando a tiempo a medias, aunque era el único pastor en la iglesia. Y así que tenía toda esa carga y esa labor al mismo tiempo. Pero yo solamente podía dedicarme a ello 2 días a la semana, siendo el sábado y el domingo. Pero entonces me acuerdo que llegó un momento donde Dios empezó a cambiar las cosas en mi vida y me dio la apertura en el lugar donde estaba trabajando, entró una jefe nuevo, una jefa, era una señora, con la cual el Señor me dio mucha gracia, y yo no sabía ni por qué Dios me dio tanta gracia con esta señora. Pero inmediatamente, después de unos meses de estar con ella en esa labor, ella me invitó a su oficina, me dijo que quería ver si yo podía dedicar más tiempo al trabajo. Y ella quería hacerme un empleado a tiempo completo. Yo estaba en ese tiempo trabajando por periodos, como un contratista. Y yo le dije, bueno, ni tengo interés a trabajar a tiempo completo, ni tengo interés de más dinero. Mi único interés es de servir a Dios. Ya ha dado suficiente tiempo a Faraón y yo quiero servir a Dios. Y ella, no estoy seguro si ella entendió o no. Lo único que recuerdo es que ella me dijo, bueno, amado, vamos a ver, yo voy a hablar con otros y yo te hablo.
Y en 2 o 3 días me llamó otra vez y respondió positivamente a lo que yo le había pedido. Yo le dije que yo quería un día más a lo menos para servir a Dios, para pastorear. Ella me dio el viernes, me permitió trabajar 4 días a la semana y el viernes no tenía libre para servir al Señor. Y quizás tú has oído esta historia, la he compartido varias veces, porque para mí esto es una demostración de la grandeza de Dios. Es una demostración de cómo Dios ciertamente tiene el poder en sus manos de cambiar tu circunstancia, mi circunstancia. Él tiene el poder de ajustar las cosas mientras y cuando nuestra meta es obedecer a Dios. La obediencia a Dios no es resultado de hacer las cosas bien. La obediencia a Dios es resultado de un corazón que ama a Dios. Tú sabes eso, ¿no? Si me amas, entonces cumple mis mandamientos. Es el amor a Dios, no es nuestra propia capacidad de ser fiel para con Dios que precipita o hace posible que nosotros podamos seguir a Dios en sus mandamientos. Los mandamientos, hermanos, no son severos. Los mandamientos de Dios no es haz esto y no haz esto. Los mandamientos de Dios es ama a Dios sobre todo. Sirve a Dios, hónralo a Él con todas tus fuerzas, energías, con todo lo que hay en ti, con toda tu mente y corazón. Ama y sirve a Dios. En otro tiempo, yo servía a Faraón, pero hoy estoy tan bendecido, que puedo pararme aquí delante de ustedes en esta mañana y servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Su grandeza, hermanos, es inescrutable. Estamos en la primera epístola de Juan, estamos en el segundo capítulo al cual les invito. Y es de eso mismo que te acabo de decir que nos lleva Juan a entender. Los 3 temas dominantes de esta epístola primera de Juan son comunión con Dios, la luz o la verdad de Dios y el amor de Dios. Comunión, luz y amor. Comunión con Dios y el Padre y su Hijo Jesucristo en la luz del mundo. Y Él mostrando el amor de Dios para con nosotros. Comunión con el verdadero Dios. Y aquí en estos capítulos, el primero y el segundo, Juan ahora continúa enseñándonos cómo es que nosotros debemos tener comunión con Dios. Y amado, yo quiero que tú pienses que Dios quiere que tú estés más cercano a Él y que tú le obedezcas más y tú que andes más cercano a Él, más con Él. No te conformes con tu vida donde se encuentra o lo que tú piensas o lo que tú consideras. Dios puede cambiarlo todo. Amén. Y todo lo hace Él en base a nuestro amor por Él. El que ama a Dios no se queda igual, es cambiado. La comunión que tenemos con Dios es algo que nunca podemos perder. Él ha prometido ser fiel hasta la muerte. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido cuidarnos. Aun cuando nosotros le negamos, Él no se niega a sí mismo. Aun cuando nosotros somos infiel, Él sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros desobedecemos, Él sigue siendo el perfecto en obediencia delante del Padre y delante de nosotros. Todas las escrituras, hermanos, nos enseñan que no podemos perder esta gran salvación, no porque nosotros somos buenos o aptos o fuertes o hábiles, sino porque Él es bueno, Él es fuerte, Él es apto, Él es hábil. La grandeza de nuestro gran Señor es incomparable. Y Juan quiere que entendamos esto en una manera que quizás muchas veces fallamos en entender. Él quiere que crezcamos, Juan, Él quiere que entendamos y Él quiere que maduremos. Y Él nos enseña 3 cosas y quiero leerlo con ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, los primeros 6 versículos. Hay 3 cosas que quiero que veas en estos versículos que nos ayudan a andar. La grandeza de nuestro gran Señor, Salvador, Defensor.
Primera de Juan 2, versículo 1 y 2 dice así. La primera es la grandeza de Dios en Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera cosa en esos dos versículos que nos está enseñando es la grandeza de Dios en Jesucristo. La segunda empieza en los próximos dos versículos. La grandeza de estar conociéndole a Él. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la tercera cosa que él declara aquí es la grandeza de ser perfeccionados en su gran amor. Versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. En estos 6 versículos vemos algo que necesitamos considerar a profundidad. El Proverbios 27:2 dice estas palabras. Alábete el extraño, el extranjero, y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si alguien es de hablar bien de ti, si alguien es de alabarte, que no seas tú, sino que sea otro. Y eso es exactamente a lo que este versículo nos lleva. Lo que está pasando en estos 6 versículos es que Jesús, oigan bien, Jesús es el que se para en la brecha por nosotros y Él es el que ahora habla bien de nosotros. Él es el que opera por nosotros. Él es el que hace lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro gran defensor. ¿Tú sabías esta verdad? Jesús nos defiende. Yo te quiero decir esto. Esa señora que se apareció en donde yo estaba trabajando hizo algo que me dejó a mí sin conciencia. La verdad no la entendí hasta meses después. Ella me dijo, amado, vamos a hacer un contrato para que tú no pierdas esto que yo te estoy ofreciendo. Hizo un contrato conmigo. Yo no tenía ningún contrato con esa empresa y ningún otro empleado tenía el mismo tipo de contrato. Yo tenía un contrato de trabajar 4 días y tener el viernes libre y nadie me lo podía quitar. Ella me había defendido y yo ni pensé en eso. En pocos meses ella se fue a otro trabajo, entró otro administrador y él me llamó a su oficina y me dijo, amado, ¿qué es esto? Y yo le dije, bueno, ese es mi contrato. Y él dijo, ¿y cómo es que tú tienes un contrato? Ningún otro empleado tiene el contrato. Y él simplemente dijo, yo no puedo decirte con mucha certeza, solamente sé que tenemos que cumplir el contrato. ¿No? Alguien había apelado por mí, alguien había abogado por mí y yo ni estaba consciente de eso. Alguien había hecho un contrato, yo lo firmé, yo ni pensé en esas cosas, pero otro había cuidado de mí para que en el día donde ciertamente me iba a presentar delante de Faraón nuevamente, ese Faraón se iba a encontrar que otro había abogado por mí. Dios en su infinito amor, hermanos, opera así y Juan quiere que lo veamos. Miremos la grandeza de nuestro defensor. Jesucristo nos defiende. No porque merecemos ser defendidos, pero porque Él nos defiende, porque Él es grande. La grandeza primero de Dios en Jesucristo. Los primeros 2 versículos habla de esto. Pero antes de ello quiero que oigan la palabra de Dios. No tienen que citar nada. Dice la palabra de Dios así. No hay nadie como tú, oh Jehová. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio.
oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y en los Salmos dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Amén. ¿Ha hecho Dios grandes cosas contigo? Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos o estamos alegres porque Él ha sido bueno. Grandes cosas. Nuestro Dios es grande. Y este pasaje es acerca de la grandeza de Jehová, la grandeza de Dios. Juan decía que esto sea nuestro enfoque. Y quiero que ahora tú te enfoques en esto, ¿no? Porque su punto principal es claramente aquí en el primer versículo. Os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. El pecado es nato, normal en la carne, en el ser humano. Pero Dios es más grande que nuestro pecado. ¿Tú sabías eso? Quiero ser claro aquí. No que tú puedes superar tu pecado. Tú no puedes. Dios puede. Tú no puedes hacer nada para parar de pecar. No nos engañemos. Nuestra naturaleza está en contra a Dios. Esta naturaleza carnal. Ahora, Dios ha hecho una obra nueva en nosotros. Amén. Y Pablo habla de esto en Romanos 7. Él dice, tengo un problema, un dilema. En mi carne mora este pecado. No es que yo quiero pecar, es que el pecado mora en mí. Estoy en un dilema. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y compruebo la evidencia que hay un mal en mí. Hay un problema en mí. Amados, esa es nuestra condición, ¿entienden? Pero hay algo más ocurriendo en el creyente. El último versículo de Romanos 7 dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Dios es exaltado. Cristo es levantado. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Amados, Él es nuestro defensor. Porque entonces dice Pablo, aunque con la carne yo sirvo la ley del pecado, pero con mi mente yo sirvo la ley de Dios. Dios ha hecho un cambio en mi vida. Ahora yo puedo vivir para Dios. Puedo servir a Dios. Puedo honrar a Dios. Si nuestro corazón nos reprende. Tú sabes que mi corazón me reprende tristemente demasiadas veces. Diariamente. Pero mayor es Dios que nuestro corazón. Nos miramos a nosotros y vemos nuestra debileza, pero Dios es mayor. Y este es el punto de Juan. Dios es mayor, más poderoso. Os escribo otra cosa para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, entonces mira el punto. Hay un defensor. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. No sé si tú piensas de esto como yo lo pienso, hermanos. Al leer estas palabras somos trasladados fuera de nosotros mismos, a no mirarnos a nosotros más y a mirar y poner esta mirada fijadamente, claramente, enfocadamente en aquel que se puso en la brecha por nosotros. En Cristo, el abogado, el que nos guarda, el que aboga por nosotros, el que nos defiende. Él es nuestro defensor. Estas palabras están diseñadas para despertar en nosotros incentivo, para despertar en nosotros confianza, certeza, motivación, que Él guarda nuestras vidas. ¿Me entiendes? No tú, no yo, Él. Aun cuando pecamos, tenemos abogado. Aun cuando caemos, Él se pone en la brecha. No se puso en la brecha una vez y dijo, bueno, hasta ahí. Pero cada vez que nos encontramos en necesidad, se aparece, se manifiesta la grandeza de nuestro defensor. Juan no está diciendo que para el creyente el pecado es imposible. Algunos piensan así. No debemos pecar, imposible que pequemos. Juan no está diciendo que para el creyente el pecado es inevitable, que tenemos que pecar. Estas dos son cosas que los seres humanos tienden a pensar. Estamos en extremos. Tienes que vivir perfectamente o basta fallar. Y estos dos extremos se manifiestan algunas veces en nuestras teologías o pensamientos o ideas de lo que es la vida cristiana. Existen creyentes, hermanos, que no toleran el pecado de tal manera que son extremos. Tú sabes de esas vidas, ¿no? Extremos en su juicio y su reacción al pecado.
Juzgan fuertemente. Miren a los pecados como pecados grandes y pecados pequeños. Oye, si tú fallas, ¿cómo es que responden? Y también existen creyentes que tratan el pecado con tanta ligereza como si no fuera nada, ¿no? Aparentan aceptar el pecado como inevitable. Bueno, todos vamos a pecar, esto es algo que pasa. Lo toman con mucha falta de seriedad. Y estos dos campamentos extremos necesitan oír las palabras de Juan, porque Juan no permite que nosotros nos vayamos a estos dos extremos. Él nos lleva al centro. Pecamos, pero hay un abogado. Hay un Dios poderoso. Sí pecamos. No es que tenemos que pecar, pero confiados que si sí pecamos, hay uno que apela por nosotros. Hay uno que se para en la brecha. Estos dos campamentos extremos necesitan oír estas palabras. Juan atiende la inclinación de estos dos grupos, hermanos, que son peligrosos, los rígidos, inflexibles, disciplinados, concerniente al pecado, y los más aptos a ser comprensivos, elásticos, adaptables al pecado. Y Juan dice, no, el verdadero balance está en Cristo. El verdadero Salvador es Cristo. Jesús es, Él lo nombra aquí, Jesús es el justo. No tú, no yo. Él lo nombra el Jesucristo, el justo. El único que puede hacer justicia como Dios apela a justicia, como Dios aboga a justicia, es Jesús. Él no dice, no peques y si pecas eres condenado. Y Él tampoco dice, cuando pecas te echo delante de mi presencia. Lo que Él dice es, no pequemos, pero si pecamos, tenemos a Cristo, el verdadero justo. Juan no tolera el pecado. Eso ya lo vimos en el primer capítulo. Pero Juan tampoco trae condenación desproporcionada al pecador. Jesús es su respuesta al pecado. Jesús es la clave. Jesús es el poder. Jesús es la solución de todas nuestras dolencias. Y quiero que lo oigan bien, iglesia. Juan está haciendo algo superior a estos dos extremos. Juan está tratando de dejar delante de nosotros una imagen clara de quién es Jesucristo. Y creo que muchas veces lo miramos y no vemos lo que debemos ver. Esta imagen de Jesucristo manifiesta a Jesús delante de Dios y delante de nosotros. Delante de Dios y delante de nosotros. Delante de Dios protegiéndonos de la ira justa y santa de Dios. Y delante de nosotros manifestando su habilidad única para agradar al Padre en nuestro lugar. Lo que hace Jesús en abogar por nosotros, ser nuestro defensor, es sin comparación, amados de Dios. Pablo declara en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó. El que además, y esto es muy importante, está a la diestra del Padre. El que también intercede por nosotros. Sí, Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario. Pero que Jesús no ha terminado su obra, Él sigue obrando. La salvación ha sido asegurada para todo aquel que cree en Él. Pero ahora aquellos que creen en Él, Él ahora está intercediendo. Él sigue su obra de cuidar de nosotros. Tenemos uno que aboga cuando fallamos. Tenemos uno que está a nuestro lado. Es como dos caras de monedas, hermano, de una moneda. Delante de Dios, Juan lo describe como abogado para con Dios. Pero delante de nosotros, Juan lo describe como la propiciación de nuestros pecados. ¿Ven esta palabra ahí? Versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Esta defensa de Jesús encarna la gloria y la hermosura de Dios. Estas dos caras de la moneda describen cuán valioso y glorioso y poderoso es la persona de Jesucristo para con nosotros. Miremoslo brevemente. Abogado, Cristo es el abogado por nosotros delante del Padre, habiendo pagado, hermanos, el precio de nuestro pecado derramado en la cruz en la cruz del Calvario, su sangre, y nuestros pecados siendo pagados y ha lavado nuestras vidas
una vez y para siempre. Ahora este abogado divino tiene vamos a decir, un portfolio, una carpeta. Tiene evidencias. Él puede comprobar sin dudas que Él es aquel que le ha agradado a Dios. Él es el que ha cumplido la obra de Dios. Él tiene la evidencia, hermanos, en sus manos y en sus pies, las marcas. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Tú sabes que tenemos un mediador fuerte y glorioso y poderoso? Hebreos 7:25 lo dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Él se ha puesto en la brecha por nosotros, abogado. Cuando nosotros pecamos, fallamos, abogado tenemos para con el Padre. Tú sabes que es increíble la gracia de Dios. Tú sabes que los abogados son muy caros, y especialmente si son buenos abogados, ¿no? Y el abogado no es una persona que dice, bueno, yo voy a hacer mi labor y tú me pagas después. Dice, mira, antes que yo levante un lápiz o haga una llamada por ti, tú tienes que dejarme bien pagado. Y cuando yo necesite, yo toco de ahí hasta que necesite más y entonces pagas más. Pero Jesús es diferente. Él ya pagó. Él pagó por nosotros. Yo no sé lo que tú vas a enfrentar este año, este mes o los años por delante en tu propia vida o en la vida de otros. El pecado, hermanos, abunda en nuestro mundo y destruye. Pero hay uno que por los que creen en Él ha pagado el precio para que en ese momento, en esa circunstancia, tú te encuentres que hay alguien que se acerca y dice, mira, Dios, Padre, yo he pagado por Él. Pero no solamente eso es abogar, pero la palabra propiciación que se encuentra en versículos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice algo mucho más glorioso que simplemente que Él pagó. Porque pagar por nuestros pecados es glorioso y bueno, gracias a Dios por eso. Pero la palabra propiciación es el sustantivo del verbo propiciar, significa satisfacer, agradar, ¿no? Ser favorable, ser aceptable. Él es el sacrificio agradable a Dios. Es decir, Él se para no solamente para decir, yo pagué, Señor, por ellos. Pero Él también se para decir, Señor, yo te agrado para ellos, por ellos. No te enojes contra ellos. ¿Te acuerdas Moisés? Cuando él le dijo al Señor, Señor, por favor, no destruyas a este pueblo. No lo hagas. Años después Dios le dice a Moisés, Moisés, ven acá. Déjame hablarte de otro pueblo que voy a destruir. Sodoma y Gomorra. Y Dios tuvo un diálogo con Moisés. Y Moisés se puso, Señor, pero no lo destruyas. Abraham. Gracias, hermana. Abraham, Señor, no lo destruyas, no lo destruyas. Y él dijo, bueno, si encuentro 500, si encuentro 1000, si encuentro 100, no lo destruyé. Y seguía apelando a Abraham hasta que dijo, bueno, Dios, si encuentro 5. No. ¿Sabes que Dios no encontró 5? Encontró a 4 y una de ellas se quedó como una estatua de sal. Destruyó, pero también salvó a Lot y sus hijos. Hay uno que apela, que cuida, que protege. Dice, él sí agrada a Dios. Él sí hace lo que nadie puede hacer. Lucas 3:22 dice así, descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, hablando de Jesús. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Él es nuestra propiciación. Primero de Juan 4:10, en este mismo libro dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que Él en la brecha agradara a Dios. Para que Dios nos mirara a nosotros con grato. Que nosotros pudiéramos ser mirados, recibidos delante de Dios. No, bueno, ok, pero, sino que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios libremente, gratuitamente. Que Dios nos ame, nos reciba como su propio Hijo en amor. Él es el que agradó al Padre y sigue agradando al Padre en esto. Jesús es el grande, amados. Él es el grande delante de nosotros, es el grande delante de Dios. Jesús es nuestro defensor. Como dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si pecamos, amados, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Y Él es la purificación de nuestros pecados. Él agrada al Padre. Y no solamente por nosotros mismos, pero dice también por los de todo el mundo. Él refiriéndose que hay mucho más de la manada de Dios. Muchas otras ovejas que han de ser rescatadas. Que Él alcanzará a muchos. Él dio su vida por muchos. Y esa es la primera y grande cosa, hermanos. La grandeza de Dios en Cristo y lo que Él ha hecho. Pero miren lo segundo, en los próximos versículos, la grandeza de estar conociéndole. Oigan esto por un momento, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este versículo es tremendo, tiene que mirarlo por un momento, no pierda sentido de lo que está diciendo aquí Juan. En primer lugar, él está hablando de una palabra, conocer. Y la palabra que él está usando, en esto sabemos o conocemos. En esto sabemos o conocemos que nosotros le sabemos o le conocemos. Es la misma palabra, por esta es una palabra muy importante ahí. La palabra no es de conocer las cosas por algún aprendizaje o por alguna capacidad de obtener conocimiento abstracto. La palabra ahí es una palabra griega que dice conocimiento obtenido a través de experiencia real y personal. Y lo que Juan está diciendo no es que nosotros tenemos un concepto de Él o hemos conocido de Él aquí en la iglesia por alguna predicación, algún entendimiento o por alguna teoría o por alguna enseñanza. Está diciendo nosotros le conocemos. Hemos tenido un encuentro verdadero con Él. Él está usando una palabra que dice conocimiento adquirido a través de la experiencia. En la primera instancia dice ahí, en esto sabemos. La idea aquí es que nosotros estamos conociéndole en una forma de continua. Estamos en la experiencia activa, actual, presente. Una acción continua. Él usa ese verbo de esa manera. Le seguimos conociendo. Estamos en esa acción. Pues estamos conociéndole. Miren lo que él está diciendo. En esto sabemos o conocemos que nosotros le conocemos. Piensa un momento. La razón que le conocemos, la segunda instancia de la palabra conocer, que es finalmente, completamente, la razón que no conocemos que Él es nuestro Salvador, que Él ha hecho esto por nosotros, es porque le estamos conociendo. Estamos en proceso de conocerle, entonces descubrimos que le conocemos. Él es el verdadero. ¿Qué estamos sabiendo? ¿Qué estamos conociendo? Que le conocemos. ¿Qué estamos descubriendo? Que Él se ha dado a conocer, que nosotros somos suyos. Yo me maravillé como alguien estaba pelando por mí. Y no lo descubrí hasta largo tiempo después. Y descubrí de veras que alguien estaba consciente de mi situación antes que yo estaba consciente de mi situación. Alguien vio mi necesidad antes que yo vi mi necesidad. La gracia gloriosa de Dios. Esta segunda habla de una acción completa. Le conocemos, ¿no?
En esto sabemos, conocemos que nosotros le conocemos. ¿Y en qué? Si guardamos sus mandamientos. Esto es de gran importancia. Y no pierdas lo que él está diciendo aquí. Por esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Porque hemos comenzado a andar siguiendo lo que él nos ha llamado a hacer. ¿Tú te encuentras aquí en esta mañana? ¿Tú sabes que Dios te ha llamado? ¿Tú ves tu caminar de una manera diferente de lo que era cuando servías a Faraón? No estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de cuando estabas en el mundo, sirviendo al mundo. Siguiendo la secuencia del mundo, y entonces Dios te salvó, te rescató y te ha dado un nuevo andar, un nuevo caminar. Juan dice, hay algo que nos demuestra la realidad de que hemos llegado a conocerle. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una cosa, y es nuestra obediencia, nuestra fidelidad para con Dios. Él ha depositado en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer nosotros mismos. Tú sabes que si nosotros somos fieles a Dios, no tenemos de nada de qué jactarnos. ¿Tú sabes eso? Si nosotros honramos a Dios con nuestras vidas, si nosotros servimos a Dios, hermanos, si nosotros vivimos apartados del pecado y cercanos a Dios, eso no es porque nosotros, tú o yo, somos buenos. Lejos de nosotros sean esas ideas. El momento que yo pienso que soy un hombre bueno, estoy robándole a Dios, porque solo Él es bueno. Pero el momento que yo reconozco que hay bondad en mi vida, yo tengo que reconocer de dónde vino esa bondad. Y es que Él, el poderoso, el bueno, el glorioso, me ha permitido conocerle a Él. Nos ha permitido empezar a conocer al que es perfecto, completamente glorioso. Tú y yo, hermanos, somos recipientes de algo que todavía ni entendemos. Y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos. Una cosa y solo una cosa muestra esta fidelidad. Versículo 4 dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Juan nos cuida de ser hipócritas. Dice, no digas que tú le conoces y tú andas de una manera que demuestra que tú no lo estás conociendo. Él está hablando del proceso y el tanto del conocer. Nosotros que hemos sido salvos, hermanos, le amamos, le conocemos, amén. Pero, ¿cómo estás andando? No digas, yo lo estoy conociendo, mientras que tú estás andando de una manera que tú ni pones atención, ni pones consideración. Mateo 7:21 dice así, de todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto no es gravoso o problema para nosotros. Nosotros hemos comenzado a hacer la obra de Dios, poco a poco, amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Él ha invadido nuestras vidas. Obviamente en aquel tiempo, aquí en Mateo 7, habían vidas que decían, yo sigo a Dios. Decían ser cristianos en voz alta y confesaban ser creyentes. Pero había inconstancia, incertidumbre, una discrepancia, una contradicción en sus palabras y sus acciones. Amados, simplemente afirmar ser cristiano no es suficiente. La medida de nuestra fidelidad es nuestra obediencia. No te engañes, no digas, Señor, yo te sigo. Entonces tú vives de otra manera. Y Juan está tan preciosamente agudo y tiene un filo en eso. Dice, sí, pongan atención, no digan una cosa y hagan otra. Si tú dices que le conoces, entonces conócele, vive conociéndole, búscalo. El que me busca, halla, dijo Jesús. La grandeza que vemos aquí, hermanos, es una grandeza gloriosa. Y es la grandeza de este gran Dios, este gran poderoso y glorioso Señor que está con nosotros. Y Él no es cualquiera, hermanos. Es la grandeza que nosotros podemos percibir y disfrutar de estar conociéndole.
El mundo no le conoce. Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Le ignoraron. Se quedaron en las tinieblas. Y Juan habló en el primer capítulo. Él alumbró. La luz vino al mundo y nosotros ahora recibimos de esa luz. Nosotros ahora tenemos comunión con aquel que es la luz del mundo. Si es que andamos con Él. La grandeza de estar conociéndole. Yo no sé si tú entiendes bien cuando yo te digo, hermano, qué precioso, qué bendición, qué privilegio de nosotros poder abrir esto y comenzar a entenderlo. De nosotros poder ir a Él en oración y ver cómo responde a oración. De venir aquí, y la razón que venimos aquí, te voy a decir, no es porque Amado es un gran predicador, no lo es. Pero porque la palabra de Dios es grande. Amén. La razón que venimos aquí a oír la palabra de Dios, hermano, es porque Él habla. Podemos conocerlo aquí. Él se da a mostrar a través de su palabra cuando nos reunimos como pueblo. La grandeza de estar conociéndolo. De nuestro defensor, el que nos cuida con su propia palabra. Él está entre nosotros, que nos lleva a la última de estas grandezas. Y es la grandeza de ser perfeccionados en su amor. Los últimos dos versículos, 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en esa primera idea que sabemos que lo conocemos. El que dice que permanece en Él debe andar como el aldubo. Esta tercera parte de su discurso declara esto: el amor nos madura. El amor de Dios se manifiesta en un andar obediente. El amor maduro en el creyente, cuando esto empieza a producir en nosotros más y más cambio, se manifiesta en un andar que agrada a Dios. Un andar que no es como cualquier otro. Juan recordó lo que él escribió en el Evangelio de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él acordó lo que él escribió en el capítulo 14, versículo 23 de su Evangelio. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y estos versículos 5 y 6, hermanos, habla de la grandeza de ser perfeccionados en el amor. Él está diciendo algo glorioso: el que me ama, guarda mi palabra. Hay una diferencia entre la idea aquí de guardar sus mandamientos. ¿Lo ven ahí en el versículo 4? Les conozco y el que no guarda mis mandamientos, mentiroso. Pero el versículo 5, pero el que guarda su palabra. Oh, hermanos, esto es mucho más que guardar leyes y ordenanzas o mandamientos. Su palabra en nuestro corazón. El que tesora esa palabra, el que ama esa palabra. Dice el joven en los Salmos: tu palabra he determinado a esconder mi corazón para no pecar contra ti. He determinado, Señor, que tu palabra sea mi diario vivir. Tu palabra es como luz a mis pies, alumbrera, me guía, me enseña, me guía. Tu palabra, Señor, cambia quien yo soy. Y es lo que está diciendo este gran apóstol: la grandeza de ser perfeccionado por ese amor de Dios, por esa palabra de Dios en nuestras vidas. El amor por Jesús significa el cumplimiento de su voluntad, de hacer lo que Él dice. Significa obediencia a sus mandamientos, a su palabra. ¿Qué significa amar a Dios aquí antes de terminar? ¿Qué significa amar a Dios, amados? ¿Le amamos simplemente porque murió para salvarnos de nuestros pecados? ¿Le amamos simplemente porque Él es Dios, o le amamos porque Él primero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Le amamos por quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros? Todos estos son amores, pero no son el que tiene Juan aquí en mente. Aunque debemos amar a Dios en esas maneras, por lo que Él ha hecho y quién Él es. Pero aquí Él usa la palabra agape.
Y la palabra agape habla de un tipo de amor desinteresado. Yo no le amo por lo que él ha hecho por mí. Yo no le amo por las cosas de lo cual me beneficio de él. Yo le amo y amo a él por quien él es. Juan dice, la persona que ama a Jesús como debería amar a Dios, ya no vive para sí mismo. Ya no vive para andar su propia vida. Ahora vive para andar una vida que no es la propia, sino la vida a la cual Dios lo llamó. Antes éramos esclavos en Egipto. Ahora somos libres para andar y seguir y amar y honrar a Dios. Esta es la grandeza a la cual Juan habla, ser perfeccionados en su amor. Oigan esto, hermanos, estos no habla de cosas temporales, sin sentido, porque hay aquellos que buscan vivir una vida así, aquellos que buscan primero su propia vida y no el reino de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Jesús si vivimos para nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y afirmamos que lo amamos y nuestros labios demuestran que le amamos solamente en palabras, pero no en hechos? Por eso Juan dice, si realmente le conocemos, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, el que está conociendo a Dios no le falta nada. Ese amor cumple todo lo que pretende cumplir en nuestras vidas. Cuando empezamos a vivir de esta manera, hermanos, Él nos está cambiando, transformando. Cuando vamos a Dios sobre todas las cosas, cuando lo miramos a Él, decimos, Señor, ¿a quién tengo yo los celos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo. Esta tierra está vacía, Señor, para mí sin ti. Tú eres el único que llenas todo en todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amados, ¿cómo tú amas a Dios? Porque cuando tú empiezas a madurar en tu conocer de Dios, en tu andar con Dios, tú vas a descubrir, hermanos, lo que está diciendo Juan aquí, la grandeza de ser perfeccionados en su amor. La grandeza de nosotros encontrarnos siendo perfeccionados. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por el que dice que permanece en Él, ilusión a Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, mucho fruto llevará. Permanecer en Él, el que permanece en Él, va a andar como Él anduvo. Va a andar de una manera diferente. Estamos hablando de la conducta de nuestra vida, hermanos. La conducta. Es decir, viviremos como Él vivió, llevando las mismas marcas. Llevando las mismas marcas de aquel que entregó su vida por nosotros. Hay muchos creyentes, si puedo decirlo aquí antes de concluir, que prefieren, desean, buscan los beneficios de Dios. Señor, bendíceme. Señor, cuídame. Señor, guárdame. Pero no desean la carga de esa vida. Jesús no dijo, ven y sígueme. Él dijo mucho más que eso. Él dijo, toma tu cruz, habiéndote negado a ti mismo, y entonces sígueme. Esta es la grandeza de la vida cristiana. Pablo lo pone así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Tú puedes decir eso? Eso es madurez espiritual. Eso es descubrir la grandeza que su amor empieza a perfeccionarnos hasta el punto que ahora andamos en un andar diferente. Andamos como Él anduvo. Ya no vivo para este mundo y las cosas de este mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque Él sabe que está en este mundo, está en su carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este mundo, en esta carne, lo vivo en la fe. No aún la fe propia, la fe del Hijo de Dios. ¿Quieres ser como Él? ¿Verdaderamente quieres andar como Cristo? Hago esa pregunta aquí a la conclusión porque sé que hay muchas personas que dicen sí, pero verdaderamente es un no. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, yo quiero seguir a Cristo, pero
¿Pagar el precio? Bueno, eso es otra cosa. Tú quieres amar como Él amó, quieres hablar como Él habló, quieres caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, dar como Él dio. ¿De veras tú tienes interés en ser como Cristo y andar como Él anduvo? Ser como Jesús, andar como Él anduvo, significa que tendrás que tomar tu cruz y seguirle como Él fue a la cruz del Calvario solitariamente. Significa que tendrás que negarte a ti mismo y hacer la voluntad del Padre sin importar el precio personal. Servirle a Él. Y servirle a Él sobre todo. Significa que tendrás que decir, no mi voluntad, sino tu voluntad. Tú sabes, yo sé que llegamos al momento donde el sermón se pone serio y pesado. ¿Es cierto? Porque el llamado, hermanos, es a una entrega completa a Dios. Si decimos que le amamos, si decimos que le seguimos, si decimos que nosotros somos aquellos que vamos hasta la muerte, Señor. ¿Te acuerdas de uno que lo dijo muy bien? Señor, no te preocupes, hasta la muerte yo te seguiré. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes de lo que hablas. Pedro, tú no puedes estar en tu propia confianza, tus propias habilidades. Algo va a tener que ocurrir en tu vida, Pedro. Estoy hablando entre paréntesis lo que estaba comunicándole Jesús. Pedro, tú vas a tener que caerte. Tú vas a tener que descubrir que todo lo que tú dices que tú eres, no lo eres sin mí. Pero va a venir un momento donde yo voy a abogar por ti. Yo he abogado por ti. Yo soy aquel que estoy en defensa de ti. El enemigo, Satanás, ha pedido zarandearte. Él quiere destruirte. Y tú te vas a caer. Pero cuando tú te levantes, yo te voy a usar. Para que Pedro entendiera, conociera el poder, la grandeza de nuestro defensor. Hermano, no es porque nosotros tenemos la propensidad a caer o fracasar que Dios no nos puede usar. Muchas veces porque pensamos que nosotros podemos ser usados por Dios porque somos algo. Y no somos nada. Significa que tienes que decir, no mi voluntad, sino tu voluntad. Significa que tienes que amar a tus enemigos, perdonar a los que te ofenden, devolver el bien por el mal y orar por aquellos que te maltratan. Significa que vivirás con un propósito y solo un propósito en tu vida. Lograr el plan de Dios y no el tuyo. Porque el que vive así está conociendo cómo Él anduvo. Y mucha gente quiere la gloria del cielo, pero no la carga de la obediencia aquí en la tierra. Quiere la bendición de lo que Jesús hizo sin la carga de vivir como Él vivió. Y Juan lo deja muy claro, amén. Esta es la forma en que usted sabe que le conoces, si lo amas lo suficiente para que su vida haya cambiado tu vida de tal manera que ahora tú andas en sus pisadas. Si tú quieres seguir a Jesús, hermanos, esto tiene un precio. Pero cualquier predicador en este momento le pasa la mano a la carne. ¿Me entiendes? Pero no te preocupes. Yo no quiero pasarle la mano a la carne. Yo quiero hacer una cosa mucho más importante. Yo quiero que tú mires la grandeza de Jesús. Yo quiero que tú alces tus ojos y digas, Señor, aunque yo soy nada, tú eres todo. Señor, yo quiero abrir mis ojos a ver lo que tú has hecho por mí. Y que tú no paras de hacerlo. Y que soy salvo por gracia, no por ninguna obra propia. Que tú me has rescatado, Señor, a vivir una vida vana y vacía. Y me has encomendado a andar contigo. A hacer una vida que puede conocer a Dios. Que puedo hablar con Él. Que Él puede entrar en mi vida y llenar todos mis vacíos. Conociéndole. Es que lo conocemos. Descubriendo quién Él es. Un proceso activo donde Él se manifiesta completamente como Él es. Y esta grandeza, hermanos, esta gloriosa grandeza con la cual estamos terminando aquí, la grandeza gloriosa de lo que Él ha hecho, perfeccionándonos en su amor, haciéndonos lo que no éramos.
Juan está diciendo cosas gloriosas aquí. Tenemos un camino que Dios ha permitido, ha hecho posible para que nosotros tengamos comunión con Él. Debemos evaluar el grado en cual somos obedientes a Dios, porque nuestra obediencia demuestra cuánto verdaderamente le amamos. Y al evaluar eso, hermanos, notemos que la marca del amor es que nosotros comencemos a andar de tal manera que permitimos que su vida se haga nuestra vida. Que el andar sea Él en nosotros. Tenemos esta esperanza en vasos de barro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Somos recipientes de esta gracia para que un día la gloria sea solamente de Él, por Él y para Él. Que todos sean vistos en Él. Que el mundo vea al creyente y vean a Cristo. Jesús dijo, cuando nos améis los unos a los otros, entonces sabrán que son míos. Este amor que nos perfecciona, que nos hace andar como Cristo anduvo, cambia quién somos. Ya no somos igual. Te llamo a mirar la grandeza de aquel que te amó antes que tú la amaste. En esto consiste el amor, que no que nosotros lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo para que Él fuera nuestra propiciación, que Dios lo mirara a Él y diga, estoy agradado con ustedes. En Cristo estoy escondido. En Cristo nos hallamos, amados. Él se paró en la brecha. Él es nuestro defensor. Y no hay nadie como Él. Nadie como Él. Quiero pedirles si pueden poner de pie conmigo en esta mañana. Primera de Juan es un mensaje crudo, directo y poderoso para convertir el creyente a vivir una vida más fiel y más obediente para con Dios. Pero todo depende de una decisión personal en la vida del creyente. Decir, Señor, veo mi estado delante de ti. Y veo lo que Juan quiere que veamos. Y al Él llamarnos a ver la verdad, quién es Cristo. Y cómo Él apela por nosotros, cómo Él se para en la brecha por nosotros. Que podamos nosotros también decir, Señor, transfórmame, cámbiame. Decíamos y cantábamos, y quiero terminar nosotros levantando el nombre del Señor en esto, hablando de la gracia sublime, obra de Dios. Cantamos, digno es el Cordero. Y entonces dice, Jesús te adoro. ¿Por qué? Por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno el Cordero de Dios. Digno es el Cordero. Padre, a ti venimos en esta bendita mañana. El digno eres tú, Señor. El glorioso eres tú. Te adoro, Señor. Te levantamos en esta mañana por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú, antes que sabíamos, antes que entendíamos, fuiste a la cruz por nosotros. Entregaste tu vida y estamos en el periodo de nuestra vida de descubrimiento de quién tú verdaderamente eres. Y te damos gloria y honra, Señor. Estamos descubriendo tu grandeza. Y eres grande, Señor. Como tú te paras en la brecha por nosotros, como tú intercedes, como tú abogas por nosotros. Es poderoso, Señor, venir a ti consciente que tú quieres que te conozcamos de veras, que tú no has ocultado nada, tú has abierto, Señor, las puertas para que entremos a tu presencia, al santuario de Dios. Tú eres aquel, Señor, que abres la puerta para que podamos entrar, confiadamente al trono de gracia. Porque tú, Señor, en su tiempo adecuado proveerás lo que necesitamos. Y Señor, somos invitados a entrar en amor contigo, a amarte verdaderamente, a vivir una vida, Señor, donde tu amor nos perfecciona, donde tu amor nos cambia, nos transforma. Ciertamente digno es el Cordero de Dios. Y lo cantamos juntos en esta mañana, hermanos.